Le puse por título a este pensamiento, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Creo yo que estamos rodeados de gente muy buena que está cerca del reino de Dios, pero le falta un poquito. Y creo que ahí es donde la iglesia tiene que ponerse las pilas para que la gente que está buscando de Dios de alguna manera seamos buen testimonio y que podamos compartir nuestra fe con ellos. Está muy largo lo que iba a leer, nomás voy a leer dos textos, dos versículos, el 28 y el 34, y voy a explicar lo que dice, ¿ok? O a lo mejor leo más, no sé, vamos a ver. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces el escriba los escribas eran esos hombres que había apartado el pueblo de Israel para que copiara las escrituras. Ya ve que nosotros tenemos copiadoras. Antes no había copiadoras, entonces las escrituras originales ellos las copiaban, pero escribían línea por línea, letra por letra, todo lo tenían que hacer exactamente como estaba para que fuera fiel, ¿verdad? Entonces ellos sabían de la escritura y le dice al Señor Jesús: bien has contestado, ¿verdad? Entonces él viene y le explica a Jesús el mandamiento ese, y en el 34 le dice Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada, ¿verdad? Entonces, no estás lejos. Vio que este hombre sabía la escritura, reconoció que Jesús estaba bien y era un hombre de bien. Entonces, le faltaba algo. Le faltaba entender que Cristo era el Salvador. Y hermanos, así hay mucha gente. Y esta discusión que tenía Jesús era acerca de la resurrección. Y había una secta que se llamaba saduceos, que decía que no había resurrección. Entonces, cuando se le acercan a él, hablan de un libro de Moisés. Y le dicen, había una mujer que se casó, pero su marido no le dio herencia. Y en el libro de Moisés dice que un hermano debe de tomar a esa mujer y darle herencia a su hermano. Pero eran 7 hermanos y murió el primero, murió el segundo y el tercero sin darle herencia. Y así fue hasta el 7º y murieron todos los hombres sin darle herencia a esta mujer. Al poco tiempo muere la mujer, ¿verdad? Y le preguntan estos saduceos a Jesús de cuando venga la resurrección, si es que hay resurrección, ¿de quién va a ser mujer? ¿Del primero, segundo o hasta el 7º? Y el Jesús les dice: wow, ustedes de veras que no entienden. Dice: cuando en la resurrección seremos como los ángeles, sin casarse y sin darse en casamiento, ¿verdad? Y ellos no captaban eso o no querían captarlo. Entonces Jesús viene y les dice aquí en Marcos 12:26, les dice: pero respecto a que los muertos resucitan,
¿no habéis leído en el libro de Moisés? Él también usa el libro de Moisés para que sepan dónde estaban, ¿verdad? ¿No has leído en el libro de Moisés cuando le habló a Dios en la zarza diciendo, yo soy Jehová de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces lo que estaba diciéndole, ¿sabes qué? Cuando Jehová Dios se le presentó a Moisés en esa hierba que se quemaba pero no se consumía, ahí le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, yo no soy Dios de muertos. Dando a entender que el Hijo de Dios, los que hemos muerto en Cristo, esos, aunque su cuerpo esté muerto, el alma está viva. Y por eso dice Dios del día de la resurrección. Así como Jesús fue levantado, seremos levantados nosotros a vida eterna con Dios. Y esto es lo que esta gente no entendía. Y el Señor les estaba explicando. Ahora, el escriba se interesó mucho en Jesús, como había contestado esa pregunta. Y entonces el Señor fue cuando le dijo que tenías que amar, cuál era el primer mandamiento. Y el escriba cuando le dice, contestaste bien. Y el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Wow, ¿no ha pensado que en un tiempo nosotros estábamos bien cerca, pero no estábamos en el reino? Se me hace que hace poco les platiqué de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Cuando los alemanes venían los aviones, sonaban las alarmas, esas alarmas, ¿verdad? Y la gente corría en inglés se llaman bunkers, no sé cómo se llaman, la seguridad, ¿verdad? Donde se cerraban las puertas y todo, para cuando llegaban los alemanes dejaban caer sus bombas y esta gente quedaba salva. Pues al acabarse todo esto, al abrir las puertas, tenían que empujarlas porque siempre había gente muerta cerca de esa salvación. Y así pasa. Va a venir el Señor algún día y van a haber muchas gentes que se van a dar cuenta que sí había un Dios y que sí iba a venir, como en los tiempos de Noé, cuando se cerraron las puertas, la gente quería subirse a la arca, pero ya era muy tarde. Y un día, hermanos, cuando el Señor venga, va a ser muy tarde para la gente que amamos. Alrededor de nosotros tenemos gente por la cual muchos hasta darían su vida por ellos. Sin embargo, no les hablamos de Cristo Jesús. No les explicamos que va a venir un día de juicio. No les damos a entender que en Cristo está la vida eterna y que viviremos eternamente con Él. ¿Saben que cuando lleguen a la edad del hermano Tech? ¿Por qué se ríen? Cuando llegan a esa edad, hermana, nomás para que sepan, somos del mismo día, mismo mes y mismo año, ¿ok? So, no importa para qué lado. Cuando digo así, pues apunto él y me apuntan tres a mí. Pero cuando llegan a esa edad, ¿verdad? Pues ya sabemos que en nuestros tiempos no queda mucho, ¿verdad? Pero hay gente que está nueva. Yo tenía 27 años cuando conocí de Cristo. ¿Y saben qué? Yo quisiera haber conocido a Cristo antes, pero no fue así. Porque cada minuto, cada segundo de mi vida en Cristo Jesús ha sido una bendición. Oí al un hermano Tech Jr., se me hace que dijo, traiga sus problemas aquí, ¿verdad? Y me puse a pensar y quise llorar yo allí, hermanos. No me acuerdo de un problema. ¿Se acuerdan ustedes ese poema Pisadas? Qué hermoso, ¿verdad? Dice que iba caminando y que en la arena iban quedando las huellas. Y volteó para atrás y se dio cuenta que cuando había dos pares de huellas, él y Jesucristo. Pero volteaba y miraba que de vez en cuando nomás había un par de huellas. Y se dio cuenta que eran sus tiempos de problemas,
difíciles, cuando volteaba y nomás estaban un par de huellas, y volteé y le dice, Señor, tú me dijiste que si te seguía, que si te daba mi vida, no me ibas a abandonar. Y ahora veo que cuando paso por problemas, nomás hay un par de huellas. Y el Señor le contestó, ay, hijo amado, cuando ves un par de huellas es cuando yo te he cargado. Y así siento yo. Así siento yo. Me acuerdo allá años atrás, era un nuevo año y ya ve que se para uno a dar gracias y todo. Y a ver, hermanos, y no, que yo doy gracias por esto y por lo otro. Y yo di gracias y le dije, hermanos, bendito Dios que nada, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Amén, hermano, siéntese, ¿verdad? Y luego me acordé que esa vez mi hija Alicia estuvo en el hospital. La tuvieron que operar. Y luego me acordé que mi papá había muerto ese año. ¡Wow! Y fue cuando ese poema se hizo real en mi vida. Que pude dar honra y gloria a Dios porque toda mi vida estaba perfecto, estaba bien. Y hermanos, esa es la vida que llevamos nosotros. Pero hay gente que no tiene esa esperanza, que no tiene ese consuelo, no tiene de qué agarrarse cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles. ¿Y saben qué, hermanos? No están lejos del reino de Dios. Yo estaba viendo aquí que hay mucha gente muy cerca y se me hace que encontré 4 o 5. Dice así. Los primeros que están cerca de Dios son las personas que son muy religiosas, ¿verdad? Traen sus medallotas colgando, traen imágenes, van a la iglesia, tienen 1000 cosas que hacen religiosamente, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, lo que no tienen es una relación personal con Dios. Puedes ser muy religioso y llevar todo lo que dice la religión, pero hasta que no haya un rendimiento completo hacia Dios, eso es en vano. Entonces, la religión no salva, lo que salva es una relación personal con Cristo. Y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Si hubieran tenido esta relación con Dios, hubiera habido cambios en la vida. Jesús dijo unas palabras que resuenan cada rato, que ve al pueblo entregado religiosamente a adorar a Dios y todo, y dijo así, este pueblo de labios me honran, porque su corazón está lejos de mí. ¡Wow! ¿Y cuánta gente alrededor de nosotros honra a Dios de labios, pero no de corazón? Y se ve por la forma en que viven. Pero hay otro grupo también de gente que está cerca y es gente que son muy morales. Su moralidad es intachable, ¿verdad? Y este es un problema porque viven vidas limpias, bien, no hacen daño, están correctos en muchas cosas, comienzan a justificarse. De que gracias a Dios que no soy como ¿verdad? Comenzamos a pensar, no mato, no robo, no le hago mal a nadie, estoy bien. Y poco a poco comenzamos a pensar de que Dios es Dios, pero estamos bien. O como dice el hermano Tech, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Pero la verdad es que sí está pasando algo. Porque el que usted sea moral, que usted sea correcto, que usted respete y todo eso, no le asegura nada. Fíjese lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es si me porto bien, si soy religioso, si tengo esto o el otro. La salvación es por medio de la fe puestas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hasta que entendamos esto, vamos a poder nosotros humillarnos ante Dios y decir, heme aquí, Señor, yo pecador. Pero esa parte
humillarnos ante Dios, qué difícil es. Yo estaba en un hogar y hablé de humillarnos y la persona me dijo, espérese, humillarse, que yo no me humillo, ¿verdad? Y hasta me dio miedo, estaba grandote. El hermano Morlet sabe de qué estoy hablando. Y no era él, porque todos voltearon a verlo. Entonces, hermano, como la salvación es por gracia y gratuitamente, nosotros no tenemos de qué jactarnos, de qué pararnos el cuello. Soy salvo por la misericordia de Dios. No me lo puedo ganar, no lo merezco. No hay nada en mi vida que diga yo, miren, esto es como llegué a ser salvo. No, la salvación es un regalo de Dios para aquellos que han entendido que somos pecadores. Soy un pecador. Amén. Deje que pase el carro, el avión. Entonces, hermanos, no están lejos del reino de Dios, ¿verdad? Hay otro grupo de personas que son, tienen fuertes convicciones sobre el pecado y su peligro. Hay gente que de veras te dice cuáles son los pecados. No, eso está mal. No, eso, ¿sabes qué? Ese es pecado y ese es pecado y ese es pecado. Yo he visto grupos que están afuera de las clínicas de los abortos diciendo que este es un pecado horrible y sí lo es. Gente que habla contra las drogas, habla contra la violencia, contra eso, y son grupos que se ponen en pie y comienzan a decir esto está mal, esto no sirve. Pero ¿saben qué? Si no tenemos a Cristo primero, todo lo demás es en vano. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre haberlo ganado todo si al fin pierde su alma? Y luego también nos enseña que tenemos que buscar a Dios primero, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a pensar de esta manera, que estamos bien con Dios por esto y por lo otro, no es correcto. Fíjense lo que dice Isaías 55:8. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová. Entonces, yo a veces pienso cosas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que yo estoy pensando? Este es, hermanos, el único lugar donde nosotros podemos saber cómo estamos. Porque a veces nuestra loquera nos lleva a pensar que podemos ayudarle a Dios, que esto... No, espérate, ¿qué dice la Biblia? Y saben, cuando un predicador se pone aquí arriba y dice, hermano, yo creo que Dios... Póngalo en paz, ¿cómo que tú crees que Dios? No, ¿qué dice la palabra sobre Dios? ¿Qué es lo que está hablando Dios a nosotros? Porque yo creo, a mí se me hace, pues qué bueno, ¿verdad? Si vas a tener una fiesta por ahí, pero en la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Y por eso a mí me encanta cuando oigo páginas que la gente está ahí viendo, porque está viendo qué dice la palabra de Dios. Entonces, tener una convicción fuerte contra el pecado no es bastante, es confesar nuestro pecado lo que es suficiente, ¿verdad? Y de otra manera no, porque de repente comenzamos a usar razonamiento humano, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, en lugar de alzar a Dios, lo bajamos a nuestro nivel. Porque comenzamos a que Dios sea como nosotros para justificarnos. Pero no, hermano, Dios es Dios Jehová de todo. Y yo tengo que sujetarme a Él. Yo tengo que buscar su voluntad. Yo tengo que estar seguro que estoy caminando como Dios quiere que sea. Pero nunca lo voy a saber si no voy a la palabra de Dios, que es mi mapa de la vida. Este es lo único. ¿Saben que se llaman testamentos? Testamento Nuevo y el Antiguo Testamento, porque aquí nos dejó Dios todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia para leer? Y no estoy hablando aquí en la iglesia, en su casa, ¿verdad? ¿Qué está diciéndome Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Allá en Guadalajara sacaba mi teléfono y leí mi capítulo diario, ¿verdad? Diario. Yo necesitaba alimentarme, hermanos. No quería decir, pero
Yo comí muchos tacos ahora que estoy en Guadalajara. Me alimenté bien, 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 ¿verdad? Fuimos acá y allá y quedé encantado de la vida, ¿verdad? Ahí está mi sobrino que allá lo encontré en Guadalajara. Él también nos acompañó. Pero ¿saben qué? Yo tenía que alimentar mi alma también. Estaba lejos de mi iglesia, pero no de Dios. Estaba lejos de la gente que amo, pero no de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando estaba leyendo mi Biblia, ay, me sentía a gusto, ¿verdad? Estoy en Colosenses 5 y 6 ahorita. Qué hermoso es esto. Entonces, no tratemos de razonar a Dios, ¿verdad? Es que Dios es, ¿verdad? Otro grupo que también está cerca del reino de Dios son aquellos que llevan una vida reformada, ¿verdad? Han cambiado los vicios, cigarro, alcohol, pornografía, adulterio, y usted póngale ahí lo que quiera, lo han cambiado y están viviendo según ellos y según el estándar del mundo, vidas reformadas. Aquí, hermanos, esto no funciona, ¿verdad? Porque me acuerdo de los fariseos. Esos hombres, según ellos, eran gente bien reformada, bien santas, ¿verdad? Ellos cuando iban al templo buscaban los primeros lugares enfrente, ¿verdad? Que los vieran. Cuando oraban en la calle, oraban a voz alta para que todos supieran que ellos estaban cerca de Dios. Dice la Escritura que cuando daban sus ofrendas, hasta levantaban la manita para que se oyera. ¿Verdad? Y saben que ellos tenían este tipo de vida y ¿saben cómo les llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Así les dijo Jesús. Por eso no lo querían, yo creo. Sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Porque no es lo que uno come, lo que entra por la boca del hombre, lo que contamina, sino lo que sale. Lo que estamos hablando y diciendo y haciendo, eso nos contamina, esto ofende a Dios. No es una vida reformada la que Dios quiere una vida entregada al Dios verdadero, una vida completa al Dios de la Biblia y no a mi concepto de quién es Dios, porque Dios es, ¿verdad? La Escritura dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero no lo hacemos. Y me encanta escuchar esa excusa. Ay, pues Dios me conoce. Pues porque Dios te conoce te debe de dar miedo. Y la otra, Dios ya sabe. Y el que me repatea a mí, es que mi Diosito. Nunca le digan Diosito a Dios enfrente de mí porque va a haber problemas. Traigo al hermano Manuel Tec y entre los dos le ponemos una recia. ¿Verdad? Porque en verdad no es Diosito, no es un Dios que traigo en la cartera, no es un Dios que traigo colgando, es Jehová de los ejércitos, Dios creador del universo, Dios fuerte y poderoso, Dios nuestra salvación. Ese es nuestro Dios, ese es al que adoramos y le cantamos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que Dios es. Así nomás, Dios es. Otro grupo que está cerca de Dios, ellos son aquellos que viven vidas devocionadas, de devoción pública y a servir y ayudar a este tipo de personas, ¿verdad? Y todo esto está bien. ¿Se imagina que no hubiera gente así? Usted ve gente ayudando, gente en los hospitales que son voluntarios, gente llevando comida a gente que no puede salir de su casa. Todo eso está bien y si usted tiene la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Pero si no ponemos primeramente a Dios, nada, todo eso es en vano. Dice en Mateo 6:33, ¿verdad?
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es lo que dice, busca primeramente a Dios y entonces ve a ayudar. Busca primeramente a Dios y entonces da lo que tienes que dar para hacer cosas buenas en este mundo que está tan mal. A mí me encanta lo que hace la iglesia para Navidad, de juntar ropa, zapatos, chamarras y todo, y ir a la calle y darlo. Eso me encanta a mí, porque esa es parte de lo que nosotros hacemos. Pero no lo hacemos para tener vida eterna, ¿verdad? Sino porque tenemos la vida eterna. Y miren, voy a dar unos consejos para que usted comparta con aquellos que están cerca del reino de Dios. Acordémonos que todo lo que venimos a escuchar aquí es para nosotros, y tomándolo nosotros lo podemos compartir con otros. Ese debe de ser nuestro modo de pensar. Nosotros venimos a la iglesia a prestar adoración a Dios, a dar adoración a nuestro Dios, y lo que recibimos compartimos. Lamentablemente, gente sale vacía. Su mente está tan ocupada en tantas cosas que nomás están viendo el reloj y a qué hora se acaba, ¿verdad? Y no debe ser así. Señor, enséñame algo que pueda compartir. Y yo creo que, miren, el primero, ¿verdad? Recordemos que hay un solo camino a Dios. Jesús lo dijo bien claro en 14:6 de Juan, o Juan 14:6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lamentablemente hay un señor ahí que es líder de una iglesia grande diciendo que, ¿saben qué? Si eres musulmán y si eres budista y si eres el otro, todos tienen su camino a Dios y por muchas partes podemos llegar. Digo, ¿qué está diciendo este hombre? Porque la Biblia, que según él es lo que usa para guiarnos, la Biblia dice que hay un solo camino, y eso tenemos que compartir con la gente, que hay un solo camino, ¿verdad? Pongamos a un lado nuestros pensamientos, nuestras convicciones, y buscamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros seguir. En Romanos capítulo 12:2, este es un texto que yo cada rato lo digo, me encanta. Porque nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te pongas a gusto con este mundo. Porque a veces qué fácil es seguir las corrientes de este mundo y hacer lo que el mundo hace y lo que el mundo dice y no sentir nada. Pues aquí el Señor nos dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que ya no pienses en lo carnal, ahora ve las cosas al lado espiritual. La renovación de nuestro entendimiento dice así porque hay un texto donde Dios nos dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y saben dónde se va obteniendo esa mente? Aquí. Usted no me puede decir que usted tiene la mente de Cristo si usted no ha leído Biblia. Porque usted está razonando según su forma de ver. Pero cuando usted tiene Biblia y usted está leyendo y examinando la Escritura, poco a poco usted va a estar viendo las cosas con los ojos de Dios. Va a ver las cosas en el lado espiritual. Va a ver las cosas tal como somos. Entonces ya no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber? Busca en la palabra y vas a ver cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No mi voluntad, porque si fuera mi voluntad, estuviera perdido. Porque yo pienso en lo carnal, pero en la Biblia me da a entender quién es Dios y el Espíritu Santo me va iluminando y ahora puedo ver las cosas espiritualmente. Me falta mucho para llegar, pero voy en el camino y eso es lo que todos nosotros deberíamos de hacer. La Escritura nos dice que la salvación viene por fe, ¿verdad?
y no por obras. Sin embargo, en Efesios 2:10 nos dice a los que ya hemos recibido a Cristo, los que somos hijos, hijas de Dios, nos dice de esta manera: porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que yo hago no es para salvación. Lo que yo hago es porque estoy convencido que tengo vida eterna en Cristo y soy salvo, y lo hago en agradecimiento a Dios, no para salvación, en agradecimiento. Entonces, de repente, lo que hacemos para ayudar al prójimo, para compartir nuestra palabra, para llevar un taco, un vaso de agua, lo hago porque estoy tan agradecido con Dios por lo que ha hecho por mí, que lo hago con gusto. Y ¿saben qué? Usted y yo somos la extensión de la mano de Dios. Debemos de ver las cosas así. Entonces, vamos a concluir con esto. Sigamos siendo religiosos, ¿verdad? Esto de religión es algo que se hace religiosamente, que sí, constantemente y buscando, ¿verdad? Para acercarnos a Dios y para... Es que fui a buscar la palabra antes de rituales del culto, es la religión. Pero ¿qué le hace? Nosotros venimos, cantamos, levantamos ofrenda, pasa religiosamente, ¿verdad? Pero que no sea una religión lo que nos acerca a Dios, sino que una relación personal con Cristo. Aquí voy a hacer hincapié en esto, un espacio. Una relación con Cristo, ser salvo. Y quiero decir esto porque yo he fallado y oigo muchos que fallan diciendo: recibe a Cristo y serás salvo. ¡Wow! ¿Quieres recibir a Cristo? Va a ser salvo. No. ¿Sabes qué? Tenemos que reconocer que somos pecadores primero. Si yo voy a acercarme a Dios es porque yo reconozco: wow, ¿sabes qué? He caído corto de la gloria de Dios por mi pecado. Y tiene que haber un arrepentimiento. Si yo era esto, le doy la espalda a esa vana manera de vivir y pongo mis ojos en Dios y camino para acá. Arrepentimiento. Y tengo que confesar mi pecado. Padre, te he fallado. Padre, perdóname porque sé que caigo corto de lo que tú quieras. Y después de pedir perdón, entonces puedo decir: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ese es ser un hijo o una hija de Dios. Ese es recibir a Cristo. Entonces, somos personas morales, qué bueno. Y es necesario porque eso apoya nuestro testimonio como hijos e hijas de Dios. No podemos vivir vidas locas y pensar que damos buen testimonio. Tiene que haber cambio en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes a este mundo. Si todo el mundo va para allá y usted va al revés, lo más seguro es que usted está bien. No sigamos las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y si usted tiene fuertes convicciones del pecado, siga allí y hable contra el pecado. No le dé pena. Eso está mal, eso no está bien. Mira, ¿y saben qué? La gente se va a enojar. Oiga, si a Cristo lo apedrearon, lo escupieron, lo patearon, lo clavaron en una cruz, le metieron una daga en su costado por decir la verdad. ¿Qué tiene si a nosotros nos dicen que estamos locos? No hay problema. No hay problema, ¿verdad? ¿Y saben qué? Vivir vidas reformadas está bien si es para darle honra y gloria a Dios. Y recuerde lo que Cristo le dijo a este escriba, porque lo vio que tenía muchas cosas buenas. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. A nuestro alrededor tenemos gente que no está lejos del reino de Dios.
Pidámosle a Dios que nos use para darle ese empujoncito. Lo que le falta, mira, esto es lo que te falta. Porque hay gente que Dios ama tanto que dio a su Hijo unigénito y murió en una cruz por ellos. Lejos de condenarlos, lejos de apuntarlos, démosle una mano. Oremos por ellos. Si usted conoce a alguien, ore por ello, ¿verdad? Nosotros tenemos nietos y bisnietos y siempre estamos orando por ellos. Y mi oración es bien fácil y a veces digo, ay Señor, ojalá que no te canse. Oro por mis 4 hijas y mi nuera. Y mi nuera la tengo como hija, ¿verdad? Lo doy por nombre, una por una. Y mis nietos son muchos, son 13 y ya casi 10 o son 23 que no me voy a acordar de los nombres. Pero le digo, Señor, que te conozcan a ti como su único y suficiente Salvador. Es todo, ¿verdad? Señor, pon a tus hijos, a tus ángeles, que se atraviesen en su camino para que te conozcan. Están cerca del reino. Falta ese empujoncito. Usted ponga los ojos en alguien y ore por ellos. Y dígale a Dios, Padre, esta mañana vengo a pedirte por esta persona o este grupo de personas. Ore por ellos. ¿Y sabe qué? Tenga el valor de hablarles. Dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí es donde uno dice, Señor, en ese poder, ayúdame a hablarle a mi primo, a mi tío, a mi hermano, a mi hijo. ¿Por qué? Porque no están lejos del reino de Dios. Que Dios les bendiga.